Ahora vamos a meter con el tema de la editorial. Vamos a estar hablando, que ya está acá en línea. Siempre digo que las entrevistas son medio como medio medium también, ¿no? De fantasma, ¿no? Porque uno hace la pregunta, Mariano, ¿estás del otro lado? ¿Mariano? ¿Mariano? Sí. ¿Estás del otro lado? Sí, cómo no. Ah, ahí está, ahí te escucho perfecto. Bueno, perfecto. Disculpa, Mariano, a veces me quedo en el Nokia 1100 y me cuesta el tema de los botones en el teléfono y me equivoco. No, no hay problema. Bueno, estamos hablando con Mariano de política obrera, también de tendencia docente clasista. Mariano, contanos un poco de la perspectiva, ¿no?, que vos venís trabajando de estar en el territorio, ¿no?, el tema de la educación, la convocatoria al paro, ¿no?, que ya es como medio es sabido, ¿no?, que siempre que se empiezan las clases vamos a un paro, ¿no?, porque siempre la situación laboral, económica y edilicia sigue siendo peor, ¿no? O sea, como, bueno. Bueno, mira, hemos tenido en el inicio del ciclo lectivo una serie de huelgas en provincias del país, con diferentes modalidades y fechas, porque hay provincias que comienzan las clases de manera diferente a la provincia de Buenos Aires, pero finalmente 12 provincias donde ha habido huelgas, fundamentalmente en rechazo al tope paritario que han puesto tanto el gobierno de Alberto Fernández y Massa con la dirección nacional de nuestro sindicato docente, que es la FETERA. Este acuerdo que se firmó ha dejado el salario básico de un docente miles y miles de pesos por debajo de la línea de la pobreza. Eso quiere decir, por lo tanto, que un docente para llegar a un mínimo de la canasta... Mariano, ¿estás ahí, Mariano? Para llegar a fin de mes. Claro. O sea, justamente te iba a preguntar eso, Mariano, para la gente que está escuchando del otro lado, ¿no? Porque a veces, viste, también los medios te confunden a veces, ¿no? Que te dicen, no, los docentes, que esto, que aquello. ¿Cuánto es el sueldo de un docente en alguna provincia de Argentina? Al azar, ¿cuánto cobra un docente? Ya, a nivel nacional, el promedio, porque luego hay mucha disparidad entre las provincias, claro, ¿no? Por eso. Pero a nivel, digamos, nacional, el salario básico promedio, tomando, por ejemplo, un docente que recién se inicia y que tiene un cargo, ese salario básico está alrededor de los 120.000 o 130.000 pesos. Por lo tanto, si la audiencia comprende perfectamente lo que significa pagar un alquiler, sostener una familia, ir al supermercado, bueno, los gastos cotidianos, se da cuenta que no existe docente del país que para sostener a su familia tenga que trabajar 2 hasta 3 cargos, e incluso muchos tienen que tener otro tipo de trabajo o emprendimientos personales, porque, bueno, la realidad es que, como a todos los trabajadores del país, el sueldo está muy lejos de ser lo que mínimamente se necesita, sí, para vivir. Lo terrible es pensar y aceptar y asimilar que un docente, ¿no?, una persona, hablamos de docente de hombre y mujer, ¿no?, hablamos de una persona que tiene que educar a las nuevas generaciones, ¿no?, la importancia del país y todos esos discursos, ¿no?, de nacionalismo y todo aquello, de repente tiene que tener 3 trabajos más. Entonces, como que, bueno, sí, claro, ¿qué tiempo tiene para prepararse ese docente también? O sea, ¿a dónde vamos, no, con todo esto, no? Porque la pregunta un poco es esa también, ¿no? Bueno, lo que vos decís es totalmente así, y uno cree tener un acercamiento a esa respuesta. ¿A dónde vamos? Claro. Acá hace años que se viene desfinanciando el presupuesto que se destina para la educación pública. Solamente el año pasado se hizo un recorte de 50.000 millones de pesos. Luego tenemos una serie de reformas educativas que están alargando la jornada laboral, como por ejemplo esta implementación de la 5ª hora en la escuela primaria. Y por el otro lado vos tenés al mismo Estado que se encuentra financiando y subsidiando las escuelas privadas. Por lo tanto, uno dice, bueno, ¿quién se está beneficiando con esta destrucción de la escuela pública, con el salario de los docentes, con las condiciones laborales? Y hoy creo que se ha notado muchísimo, porque ante esa ola de calor ha quedado expuesto que las escuelas no reúnen las mínimas condiciones de ventilación, ya no te digo de aire acondicionado, pero de una mínima ventilación para poder llevar las clases adelante, lo que ha obligado a suspender en muchos distritos de la provincia las clases en una cantidad muy importante de escuelas. Yo lo que digo es que la realidad está ahí, ¿no? O sea, no es que es un discurso político ideológico de cada uno que quiere interpretar, ¿no? Porque le tiramos bronca al otro. Las paredes se siguen cayendo mientras seguimos distraídos en la grieta también, ¿no?
Bueno, vos fíjate que tanto Kicillof como Larreta se están peleando ahora, porque arrancó la campaña electoral y ningún docente es tonto, y se da cuenta que ahora sacan la bandera de los 190 días de clases, cuando en realidad no les importa en qué condiciones se Claro. desenvuelven esas clases. Bueno, pero es como Es decir, Navidad, acá, ¿viste? Lo festejan una vez al año nada más, después son un sorete durante el año. Es como, lo interpretan de esa manera, parece, ¿no? Porque si durante el claro, año no claro, importa pero esto, o sea, como... bueno, sabemos que una vez cada 2 años o cada 4, que cuando la Claro, población va a votar, se hace una demagogia espectacular sobre este tema, se llenan la boca hablando de calidad de educación, pero si uno recorre cualquier escuela del conurbano, claro. bueno, basta Ahí solamente está la con ver las aulas claro. superpobladas, con aulas con 40 alumnos, hay ventiladores, no existe la condición mínima. Ahora, por ese motivo, y como le puede pasar a cualquier trabajador, lo que estamos ante es ante una olla de presión, porque tenemos a docentes trabajando con salarios de pobreza, condiciones de enseñanza y aprendizaje totalmente precarias. Bueno, estos paros están expresando justamente Y esta bronca, por eso sumo mañana algo, también se va a parar. sumo algo, Mañana es el Mariano. Día Internacional de la Mujer Trabajadora y el 80% de las docentes son mujeres. Claro. Así que bueno, también mañana va a haber una continuidad de esta lucha parando en las escuelas. Claro, claro, claro. Y también te digo que sumo esta idea, a ver, vos corregime, ¿no? Que lamentablemente, y repito, lamentablemente, la educación pública se transformó en un lugar de contener a los pibes, ¿no? Como bueno, porque vienen situaciones dramáticas de donde vienen, de pobreza, de marginalidad, de poca... Bueno, lo que todos sabemos, vamos a decirle, porque no es que, bueno, no pasa nada en Argentina, ¿no? O sea, 6 de 10 pibes son pobres, o sea, no es un chiste, vamos a decirle, ¿no? Digo, nos metemos con eso, ¿no? Y nos estamos olvidando de lo que está pasando ahora. Bueno, es así absolutamente, pero esto tiene un objetivo, porque lo que está viendo acá es un vaciamiento de los contenidos, Claro. de los diseños curriculares, es decir, no se aspira a una mayor formación o calidad educativa como se dice por ahí, sino al revés, porque ocurre lo siguiente: hoy cualquier joven que sale de una escuela, ¿cuál es la perspectiva de trabajo que le ofrecen? Un trabajo precario, monotributo, algún RAPI, es decir, algún trabajo donde no existen los derechos formales, un convenio laboral y demás. Por lo tanto, ¿qué se pretende? Que la calificación de ese estudiante que hoy está en una escuela Claro. sea menor, porque luego va a acceder a trabajos precarios donde no es necesario manejar recursos de técnica, bueno, un conocimiento general. Entonces, bueno, cada vez se recortan más los contenidos y se empieza a establecer la idea de que la escuela sencillamente es un depósito donde los niños tienen que permanecer mientras las familias trabajan. Contenidos. Y bueno, y quieren convertir a la escuela en eso. Claro, Nosotros luchamos contra esta corriente, bueno, planteando una alternativa, ¿no? Claro, porque si vos decís, bueno, mirá, o sea, yo creo que ni Noruega, ni Rusia, ni, no sé, Estados Unidos, ¿no? Te hablo de potencia que, bueno, sabemos que es mentira que son comunistas, ¿no? Pero de potencia del mundo, no están discutiendo sobre hacer un puente, educar a las nuevas generaciones, ¿no? Como que a veces tampoco es tan ideológico educar, ¿no? Pero bueno, queda en evidencia lo que vos decís, que yo comparto también. La idea es esta. La idea es empezar a vaciar, porque... Y acá te hago una pregunta a vos que estás más informado del tema, Mariano. Vos hablabas antes del presupuesto, que iban bajando el presupuesto. Pero también falta contar otra parte, quizás que el presupuesto está y a veces falta ejecutarlo. ¿No? Porque a veces como que decís, bueno, la plata, no es que no hay plata, vamos a decirle. La plata está y a veces como que por inoperancia, lo que vos quieras, no se termina ejecutando tampoco. Bueno, eso es un aspecto del problema que es así. Nosotros lo vemos perfectamente porque cuando aparecen algunos anuncios donde se van a destinar determinada cantidad de plata, una después nunca lo ve reflejado en obras, en materiales didácticos, en computadoras para las escuelas, y queda solo en promesas de campaña. Ahora, yo lo que te agrego a este análisis es que acá hay un objetivo del sistema, del propio capitalismo, que ya no le sirve, digamos, esa vieja escuela que se montó para que los hijos de los trabajadores se capaciten y puedan acceder a un trabajo mínimamente con las condiciones de un trabajo en blanco. Por lo tanto, todo este vaciamiento, el presupuesto, e insisto, la plata que sí está, por ejemplo, para subsidiar a las escuelas privadas, o, por ejemplo, para asegurarle a los que tienen bonos de la deuda, que están indexados por inflación y por dólar, la plata existe. Lo que pasa es que, bueno, hay una decisión política de que esos fondos tienen que ir a rescatar a
a financistas, a usureros internacionales, y no a atender a, por ejemplo, la educación, y te incluyo la salud, que es la parte elemental de un pueblo que mínimamente quiere vivir ¿Sabés con qué dignidad, pasa, ¿no? Mariano? Que los banqueros se lo merecen. Ese es el tema. Es increíble. Sí, ¿no? sí, seguramente, Sí, es increíble. seguramente, Claro. bueno, desde el Ahí ángulo de cuando ellos te perdonan una deuda a vos, ¿no? Con tu tarjeta de crédito, bueno, por por ejemplo, eso, ¿no? O sea, es cuando... no Claro. conozco ningún Sí. trabajador que un banco, que una empresa telefónica le hayan perdonado alguna deuda, Claro. y sin embargo, Claro. en los últimos Increíble, meses boludo. vimos cómo a De Noria de Edesur Sur. se le han Ah, claro, se le han perdonado deudas y dejan a los trabajadores sin luz. Entonces acá estamos ante un problema profundo de un régimen político en general que bueno, Y la idea es esto. defiende ciertos intereses. La idea es esta. La idea es esta. Lo que estamos viviendo, no es que es algo que esto sale... Vos decías antes recién, la gente, el gobierno cómo educa a la gente. Vos decías los colegios industriales. Bueno, eso nace de que en la época de Perón hacía falta oficiales, albaniles y un montón de historias para hacer construcciones, ¿no? Y llevar adelante un país. Bueno, se inventa el colegio industrial. Entonces, si lo llevo a este momento, claro, ¿qué importa al sistema? Claro, un pibe que, bueno, trabaja en Rappi Pago, ¿no? O que trabaje en un lugar que no tenga beneficios laborales, que no le interese, ¿no? Como que no esté informado. Como que lo que estamos viendo no es que es algo que salió de casualidad, ¿no, Mariano? Es algo que está... Es esto, la idea es esta. La idea es Bueno, esta. significa atar a la educación a los intereses que el sistema social, en este caso el capitalismo, tiene Claro. en su determinado momento. Obvio. Hoy es como vos decís, el 40% trabaja en negro. Claro. La mayoría de los empleos son jóvenes. Bueno, entonces, ¿para qué? Y acá aprovecho para adelantarte una denuncia que seguramente luego la vas a tener con diferentes docentes que puedas conversar. Están pensando una reforma incluso en la escuela técnica. Yo soy delegado de una escuela técnica de La Matanza y ya está planteado que quieren recortar módulos. ¿En qué sentido decir, sería? Explícanos, en lo concreto. Bueno, recortar módulos significa quitar materias y cantidad de horas, que en primer lugar va a afectar a que deje sin trabajo a muchos docentes, y en segundo lugar, insisto, como un egresado de una escuela técnica tiene un título superior a alguien que egresa de una escuela media, la idea con este recorte de módulos y de materias es bajar la calificación de ese título. Por lo tanto, un alumno que puede salir con un título de técnico electromecánico o de técnico químico, bueno, con esta reforma va en contra, digamos, de esta El hueco formación legal. integral. Como sería ¿Cómo? te hago la parodia con el hueco legal, ¿no? Como encontrar el hueco legal. O sea, estamos a un paso de hacer el macrismo lo que dijo de traer gente que educa a nuestros hijos. ¿Te acordás cuando Vidal dijo Bueno, eso, que hizo una convocatoria a los vecinos que vengan a educar? Totalmente, pero incluso... Estamos ahí, ahí estamos. Sí, sí, lo vamos viviendo cotidianamente. A ver, cuando uno habla de que la escuela pública está ante un derrumbe edilicio, educativo, salarial, de conjunto, no está haciendo una apología, ni tampoco está haciendo, como se le dice, está leyendo una bola de cristal, diciendo esto es lo que se viene. No, no es lo que está ocurriendo ahora. Lo que está ocurriendo, claro. O sea. ¿Y qué es lo que vemos que pasa en toda la esfera de la sociedad? La salud pública hundida, el trabajo hundido, 40% de pobreza, 6 de cada 10 pibes pobres. Es decir que acá los trabajadores de la educación, además de luchar por defender una educación pública, integral, con presupuesto, etcétera, nos tenemos que dar la tarea junto a los demás trabajadores de cambiar esto de una manera drástica, porque acá se nos va la educación, se nos va la salud, se nos va la vida y bueno, y el sustento de nuestra familia. Te propongo jugar algo, Mariano, algo histórico, te propongo jugar ya que sos docente, no la tengo más clara que yo. Mirá qué torcida estará la realidad, qué raro que está todo lo que estamos viviendo con el peronismo, el kirchnerismo, la faceta que vos quieras ponerle, ¿no? Que si vos lo ves históricamente, los reclamos de la izquierda, en todos sus espectros, el reclamo de la izquierda es más parecido a la primera etapa del peronismo, ¿no? O sea, es reivindicar derechos laborales, aguinaldo, un montón de historias de lugares de trabajo dignos, ¿no? De valorización del trabajo, de un conjunto. No te estoy diciendo que la izquierda es el peronismo, ¿me entendés lo que te quiero decir, no? O sea, qué raro que está todo girado, ¿no? Perfectamente. O sea, como que es re loco. Cuando uno observa el panorama nacional y ve que el peronismo gobierna con el Fondo Monetario Internacional, claro, es increíble, que aplica
digamos que hoy su principal motor político es Sergio Massa, que es un hombre de la embajada norteamericana, y que sistemáticamente bajo gobiernos peronistas, luego también el macrismo por supuesto, pero han avanzado en liquidar conquistas históricas que ha tenido la clase obrera. Claro. Hoy hay una generación que vos sabrás perfectamente que desconoce lo que es un aguinaldo, que no tiene idea de qué significa tener un convenio laboral, cuando eso antes en el pasado, nuestros abuelos, bueno, uno crecía con todo eso ya como una conquista. Entonces, bueno, forma parte del agotamiento histórico. Forma parte del agotamiento histórico y político del peronismo. Y bueno, y eso nos plantea a la clase obrera, a los jóvenes, a los que nos involucramos en este tipo de luchas sindicales y políticas, bueno, plantear la superación y la alternativa a esto, que de nuestra corriente no es otra cosa que luchar porque el gobierno de los trabajadores y terminar con este sistema de explotación. Y además, Mariano, a la gente que está escuchando del otro lado, que por suerte hay mucha gente escuchando, que quizá tiene un filo peronista, algo por el estilo, que puede decir, este es de izquierda, está bardeando a Baradel porque es de izquierda. Fíjese en la foto de Baradel en la embajada de Estados Unidos avalando el ajuste. Bueno, vos te imaginarás que yo no hace falta que critique a Baradel, si cualquier docente observa que su representante sindical ha ido a la embajada norteamericana a avalar todo este rumbo de ajuste, cuando se pretende que los dirigentes sindicales tienen que ser los que estén a la cabeza de los reclamos. Por eso mucha gente se está desafiliando de los sindicatos. Y por lo tanto crecen autoconvocatorias, paros que no son decididos por las cúpulas de los sindicatos y la docencia se organiza en las escuelas y los realiza. Es decir, acá la gente no va a observar tranquilamente cómo pierde sus derechos, pierde su perspectiva en la vida. Y bueno, y eso es lo que se viene en Argentina. Por suerte en Argentina sigue habiendo todo ese tejido social político no partidario que se involucra y hace cosas, ¿no? Sí, se me cortó. No, que te decía, Mariano, que vos nombrabas recién ONG, gente de barrio haciendo cosas, organizaciones populares, y digo que Argentina, por suerte, tiene esa tradición política, no importa de qué partido político seas, ¿no? Pero vos en Argentina, por suerte, tenemos la asociación de la Doquín, la asociación de la Plaza con Calecita, ¿no? Que hay una conciencia política en Argentina que no se ve en los medios, obvio, que no se ve en los medios, que no permite que pase todo esto, ¿no? Porque la verdad que la realidad ya golpea demasiado, vamos a decirle. Bueno, lógicamente la población tiene una historia política que se va traspasando de generación en generación y a su vez también es una experiencia. Entonces, bueno, nosotros apuntamos a que ese proceso se pueda consolidar en una salida sindical pero también política, porque al peronismo lo tenemos que superar con un partido que sea compuesto y que tenga un programa centrado en las necesidades de la clase obrera, que entendemos que es lo que, bueno, el peronismo ha abandonado y por ahí si alguna vez fue episódico y estuvo sujeto a otras presiones sociales. Están muy atrapados en los country, Mariano, no pueden salir de los country, están muy atrapados ahí. Por eso no volvieron. Bueno, puede ser, pero también conozco varios peronistas que viven en barrios y por ahí son los punteros que organizan el asistencialismo del Estado. Es decir que hay, digamos, en los country, en los barrios, hay en todos lados, pero bueno, acá hay un aparato, Mariano, digamos, armado. Te hago una pregunta, ¿qué opinás, no? Recién hablábamos con Leo antes del aire, hablamos un poco de la realidad, y yo siempre le digo, viste, pues yo soy una persona que hablo con todo el mundo. A mí la verdad que no te pregunto de qué partido político sos antes de ser mi amigo. Entonces hablo con todo el mundo. Y le digo, la realidad que estamos viviendo, o sea, ¿te parece que tiene ideología política esto? O sea, no tiene ideología política esto, vamos a decirle. La realidad está ahí. Si vos no querés verla, es por el fanatismo que cada uno puede tener, vamos a decirle. Bueno, obviamente uno mira la realidad a través de una subjetividad, ¿no? Es decir, ¿qué entiende uno por lo que es la realidad? Obviamente que la falta de trabajo, el problema de la vivienda, la salud, lo sufre cualquier obrero, pero hay que preguntarse, ¿qué está pensando esa persona que todavía no ha roto con alguna tradición histórica del peronismo o alguna otra tradición que haya habido en su familia? Y bueno, y en ese caso uno tiene que tener siempre una actitud pedagógica, abierta, y de ir procesando la situación política sobre las bases de las luchas concretas que se van dando. Claro, cuando Sergio Massa dijo que
había que habilitar las importaciones para quebrar la huelga del SUTNA, el sindicato del neumático, muchos obreros del neumático que se identifican con el peronismo, los salieron a putear en 4 colores. Claro. Entonces, se va procesando una experiencia que, bueno, tendrá que ir madurando para que se construya una alternativa superadora a la que tenemos, ¿no? Mariano, para ir cerrando la entrevista, te agradecemos un montón, la verdad, muchas gracias por la entrevista, poder contar un poco más allá de los medios, ¿no? Porque siempre está esta idea que vos decís, la educación, el gordo de Baradel, que no sé qué, ¿viste? Y se queda ahí y no hablamos de las paredes que se caen, ¿no? Así que está bueno poder hablar con alguien que está metido en el tema, que está militándola. Pero para ir cerrando, Mariano, ¿no te parece también que si vos lo llevás a la historia de Baradel, hablamos de educación, que es lo que vos abarcás, ¿no? O sea, Baradel hace 1000 años que está. La gente lo sigue votando. El peronismo hace 1000 años que está. La gente lo sigue votando. Digo lo siguiente, ¿no te parece que también tendría que venir como un despertar más colectivo sin ideología política y darnos cuenta que acá estamos todos en el mismo barco, vamos a decirle, ¿no? Porque eso también es lo que uno ve, el fastidio de la gente y por qué gana Milei también, ¿no? Porque no hay respuestas, o sea, nada. Bueno, mirá, en primer lugar te comento que Baradel cada vez gana con menos votos. Por ejemplo, claro, la última elección del SUTEBA se desafilió muchísima gente y muchísima gente no fue a votar, en una señal de repudio a la propia dirección. Claro. Lógicamente hay todo tipo de maniobras, fraudes, muy difícil presentar listas, etcétera, pero si uno va a cualquier escuela y hace una encuesta, se va a dar cuenta que Baradel no representa a los docentes. Primer punto. Segunda cuestión, el peronismo, lo único que queda del peronismo es un aparato que circunstancialmente arma alguna fórmula presidencial y una elección, pero incluso en las elecciones también están retrocediendo. Probablemente este gobierno pierda estas elecciones. Y para contestarte lo último, nosotros entendemos que desde las fuerzas que nos consideramos de izquierda, independientes, y que intervenimos en el campo del movimiento obrero, tenemos que ser muy decididos y muy contundentes en la denuncia de que este régimen social nos está llevando a una barbarie. Bueno, tenemos en el mundo una guerra, que nunca hay que olvidar. Mariano, mira, si querés, que por lo tanto hay que ponerse las pilas para ofrecerle a los trabajadores una alternativa. Si querés lo hablamos en otra entrevista, pero viste con las películas que te ponen continuará. O sea, acá lo que no discutimos es el sistema de vida. Porque no es que el gobierno no tiene plata, no es que las empresas de Nor y de Sur no ganaron plata, no es que Vital no tiene plata, el tema es la distribución, el tema es el sistema de vida, el capitalismo, ¿no? O sea, el tema es ese. Porque nosotros te hace creer que, viste, viene el Estado y te dice como Aníbal Fernández, los narcos ganaron. Ah, lo único que tenés para decir es eso. O sea, ¿listo? Viste, la política viene y te dice, che, hice lo mejor posible, fracasé, y la gente lo aplaude. Increíble. Claro. Porque la política tiene esa gestión. En Rusia ni en Estados Unidos se discuten estas cosas, se hacen. ¿Me entendés? Se hacen. ¿Qué estamos discutiendo, no? O sea, pero bueno, es para otro momento, Mariano. Bueno, sí, Mariano, te tomo la palabra que la continuamos después y te agradezco muchísimo el espacio. No, hablamos con Mariano Hermida, dirigente de Política Obrera, también de, corregime, Tendencia Clasista Docente. Tendencia Clasista Docente en nuestro agrupamiento en el SUTEBA. Ahí está. Mariano, gracias, loco. Un abrazo gigante. A ustedes, muchas gracias. Que andes bien, che. Recibí el resumen diario de politicaobrera.com en tu celular. Es fácil y es gratis. Agenda +54 911 73 60 08 17 y mandanos un WhatsApp. Listo. Ahora vas a recibir diariamente nuestro resumen con la situación nacional e internacional y las luchas del movimiento obrero desde una perspectiva socialista. politicaobrera.com